Y fíjense, mucha teoría en la adecuada aplicación de estos programas. Muchos chequeos. O sea, esto nos refleja que diseñar adecuadamente un edificio en acero, también en concreto, pero en este caso en acero, requiere de la experiencia y el dominio de la parte técnica y normativa. El ETAPS, por supuesto, va a ser cualquier cosa, pero nosotros somos los que tenemos que conducir a que esto se haga de la forma correcta. Fíjense, este ejemplo, ya podemos ir cerrando esto, o, bueno, o minimizándolo. Yo quiero hacer desde cero este ejemplo. Este ejemplo de acá es bastante sencillo. Bastante sencillo. Vamos a ver la planta. Vamos a ver la planta. Vamos a quitarle los perfiles. Lo voy a tener aquí como una manera referencial, pero le deja hacerlo. Entonces fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes en X, 9 ejes en Y. Tenemos elevaciones que miden 3 metros 40 cada una y son 6 pisos. Bueno, vamos a abrir, vamos a cancelar este y vamos a abrir otro etapa. Esto lo voy a hacer, digamos, para que se visualice todo el procedimiento ahora desde cero. Por eso me parece interesante, ¿no? Y después lo vamos a abrir en Etaps 2013 como para que chequeemos algunas cosas. ¿Estamos claros? ¿Les parece adecuada la forma, la idea? Y lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes como para que les sirva de paso a paso y traten de repetir el ejemplo. Esa va a ser la idea, que ustedes lo puedan repetir y les quede allí, pues. Entonces, repetimos. Tenemos un ejemplo de 6 pisos, una planta de 6 ejes en X, 9 ejes en Y, la distancia 4 metros 50, 6, 6, 6, 450 y todas estas son 540. Lo vamos a tomar ahí como referencia. Colocamos entonces las unidades de kilogramos metros, menos file, nuevo modelo, no tomamos preferencias, y le decimos que son 6 ejes en X, 9 en Y. La distancia en Y si es 5 metros 40, pero la distancia en X va variando. Entonces le decimos el Custom Grid Spacing, que precisamente tenemos espaciamiento y que esto es 4.5 y que esta última es 4.5. Esto también es 540, ¿no? Y la etiqueta, que es el bubble size, vamos a decirle que es 2, para que se vea mejor. Perfecto, perfecto. Decimos entonces, ok. El número de piso 6, 340 y 340. Podemos decirle acá, incluso que este es el piso 1, este es el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Podemos decir, importante, que el piso maestro es el piso 1 y que los demás, por así decirlo, son iguales al 1. Para que lo que apliquemos en el piso 1 se vea reflejado en los demás. Podemos hacerlo así. Perfecto. Tenemos el número de pisos, distancias, decimos grid only y le damos OK. Le damos OK. Esta es la configuración entonces en términos generales. De hecho estamos en el piso 6. Voy a ir bajando al piso 1. Sistemáticamente, como lo hemos hecho incluso en los edificios de concreto, cambio a la unidad de kilogramos centímetros y ahora defino el material que nos aparece aquí como steel.
que nos aparece aquí como steel, y modificamos colocando que es A36. A36 que tiene 2530 de FY, 4080 de FU. Bueno, este es el costo por kilo. Tú pueden colocar lo que sea, pero puede ser $4 el kilo, lo que sea. Esto es irrelevante. Y esto es el módulo de elasticidad, que es 2.100.000. 2530, 4080 y 2.100.000 kilos centímetros cuadrados. Muy bien. Podemos guardar este archivo. Podemos guardar, ponemos en el escritorio y podemos poner edificio de 6 niveles en acero. Yo lo colocaría así: SMF y SCBF. Edificio de 6 niveles en acero, SMF y SCBF. Perfecto. Nos queda el archivo guardado. Ahora me traigo la mayor cantidad de perfiles que pueda. Voy a Frame Section, borro todos los perfiles que pueda de acá y voy a importar perfiles Wave Flange. Voy a donde están los perfiles: C, archivos de programa, Computer and Structure, Etaps 9. Voy a la base de datos, en este caso euro.pro, y me voy a traer los perfiles. Me voy a traer todos los HA y HB, 140, 160, no los que tenían en M, sino en A y en B, 200, 240. Voy a traer todos estos perfiles, 280, 300, 300A, 340, todos los que pueda. Al final, esa será la idea. 550. Y me traigo los perfiles IPE. El IPE 100, 120, 140, 60, 80, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 400, 450 y 500. Todos son A36. A36. Como les comentaba, uno de los criterios a seguir tiene que ver con manejar un criterio de rigidez. Conociendo que las distancias, vamos a colocarla aquí ahora en kilogramos metro, y vamos a colocar este tamaño más grande, dimensiones de tolerancia, vamos a colocar aquí 6 y 9. Vean acá, conociendo que manejamos distancias de 6 metros, podemos pensar, por ejemplo, la luz entre 20, o sea, 6 llevado a centímetros, 600 entre 20 da 30, y los perfiles de viga deben estar rondando los 30 centímetros aproximadamente. Entonces, esa es una forma, digamos, de ir manejándolo. Entonces podemos empezar por ese criterio. Ahora, también va a jugar un aspecto importante la longitud aeroestrada, etcétera. Por ello es que tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de SMF, recuerdan de la hoja de chequeo de predimensionado. Recuerden que tenemos esta hoja, por ejemplo, esto lo puedo guardar, de hecho, en el escritorio. Si yo tengo una hoja para predimensionar, me serviría muchísimo. Este es predimensionado. Yo puedo tener 3 metros 40 y 6 metros. Ahora, yo he decidido hacer
en esta dirección, en Y, el sistema SMF, y en esta dirección el sistema concéntrico. ¿Por qué en esta dirección el SMF? Porque es la dirección más larga del edificio, mientras que en la dirección más corta voy a colocar arrastramientos. En la dirección más larga tengo 5 metros 40, o sea que yo podría venir y puedo decir que esto es 5 metros 40. 5 metros 40. Por rigidez, si divido 5400 milímetros entre 20, me estaría dando que el perfil al menos debería ser 270. Pero vean el caso. Si le pongo 270 milímetros y a 36, voy a tener problema con la longitud no soportada. Porque, para repetir el ejemplo, vean acá, a esta viga o a esta viga que va en la dirección de lo que voy a hacer como sistema de pórticos resistentes a momento, le está llegando una viga transversal, una sola viga transversal, que corta la luz en dos. Entonces, en el predimensionado, a esta viga, que está representativa aquí, tiene solamente un soporte lateral, es decir, tenemos un soporte lateral. ¿Qué nos dice? Que los 270 centímetros son mucho mayores al límite de 216. Entonces, tenemos dos opciones. O incorporamos más soportes laterales o aumentamos el perfil. Si aquí vengo y digo, bueno, para que tener 216, tengo que aumentar el perfil. Ejemplo 300. Bajo, no da. Si paso a 330, ya estoy, digamos que bastante cerca, sobre todo considerando lo siguiente, la longitud libre no es exactamente 270, porque es la longitud desde el centro hasta la cara de la columna. Entonces, si la columna tiene, por ejemplo, 40 centímetros, de la mitad de la columna al ala hay 20, yo pudiera estimar que en vez de tener 270, tiene, por ejemplo, menos 20. Considerando que la columna ocupa un tamaño y por consiguiente la longitud libre es hasta la cara, y ahora sí pareciera que el LV de 250 es menor a 253 y que este perfil IPE 330 puede ser utilizado cumpliendo el criterio de rigidez y el criterio de longitud arrastrada. Por supuesto, el perfil 330 tiene que ser sísmicamente compacto. Perfil que sea compacto de ala y de alma. Si ya yo conozco que el perfil es IPE 330, de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes, para columnas A36, yo puedo ir estimando cuál es el Z requerido para una columna lateral y para una columna central. Enfocándome en una columna central, en este caso, una columna que le lleguen dos vigas, enfocándome en ese caso, perfectamente puedo venir y buscar una que tenga 2010. Para una columna lateral, puede tener menor, pero en este caso voy a asumir la misma columna por razones prácticas. ¿Cuál tiene 2010 respecto a la IPE 330? Por ejemplo, la HB 280, vamos a ver cuánto tiene. Si le pongo 300 a todo, HB 300, HB 300, tiene 1867, que es menor a 2010. Lo sigo cambiando, la 320, 2148, esta sí cumple. Entonces podría probar columnas 320
bajo un predimensionado, repito, siguiendo el parámetro columna fuerte, viga débil. Y por supuesto, esa columna que acabamos de probar debe ser sísmicamente compacta, tanto en ala como en alma. Si tengo la viga y tengo la columna, ya puedo empezar. En el sistema, concéntrico, fíjense, la altura también es 340, la luz es 6 metros, o sea que perfectamente puedo trabajar con vigas por lo menos a partir del IPE 300. Si no me da, puedo cambiarlo. Entonces, en términos prácticos, ¿qué hago? Empiezo a dibujar. Fíjense cómo es la figura. Viene acá, este tramo, el segundo tramo y el penúltimo tramo es completo. Esto es un hueco, aunque aquí hay una viga. Entonces vengo para acá y decido decirle que es similar stories. Es decir, que lo que haga en este piso 1 se refleja automáticamente en los demás. Entonces, por ejemplo, toco que voy a empezar con una viga IPE 330. Continua. La voy a hacer acá, la voy a hacer acá, la voy a hacer acá y la voy a hacer acá. Luego, encierro toda esta parte, encierro toda esta parte, encierro toda esta parte y encierro toda esta parte. Para que se me vean los nodos, activo que no sean invisibles. Y vean, se han dibujado tanto en el piso 1 como en el resto de los pisos. A esto que acabo de hacer, los selecciono y le asigno un grupo que llamo vigas Y. Vigas en dirección Y. Lo agrego y le doy OK. Ahora, estas son IPE 330, que son las que acabamos de obtener del sistema SMF. Del sistema concéntrico, como son 6 metros, dividido entre 20, puede ser un perfil de 30 centímetros, y como no tenemos problemas de pandeo, de pandeo lateral torsional, ahora incorporo vigas 300, lo hago acá, lo hago acá, para pisos similares, por supuesto, lo hago en esta, lo voy haciendo paso a paso, luego lo hago en esta, vamos a chequear acá, es en el medio, lo hago en esta, bueno, en todas realmente, en todas va, en todas va, aquí y aquí. Fíjense, esto es hueco, o sea, aquí hay una viga de transferencia a la mitad. Ahora, ¿qué hago? Selecciono estas vigas que se han colocado en X, que se dibujaron en todos los niveles, y le asignamos el grupo vigas X. Agregamos y le damos OK. De esta forma, tenemos en un grupo las vigas en X y en un grupo las vigas en Y para poder cambiarla más rápidamente. Recuerden entonces que por predimensionado del sistema SMF estamos trabajando con columnas HEB 320 como mínimo. Vengo acá e incorporo entonces crear columnas. Buscamos la 320 y ella debe estar acá. Vamos a acercarnos a ver cómo la colocó. Está horizontal, no nos sirve. Tenemos que decirle que rote el ángulo 90 grados para que esté así. El sistema SMF lo estamos colocando en dirección larga. Repito, en esta dirección. Hacemos esto.
Hacemos esto, encerramos acá, cerramos acá y vamos encerrando para que se vayan colocando las columnas en este sector y este sector. Si queremos verlas bien, ellas están en esta dirección. ¿Estamos claros? Hemos incorporado las columnas. Las columnas no hace falta hacerle grupo porque ya existe una distinción de tipo objeto de línea, columna. Venimos ahora a las vigas de transferencia. Un poco siguiendo este parámetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una viga de transferencia en la mitad y correas. Como son 6 metros, vamos a colocar correas a cada metro 50. En este tramo de 6 hay 3 correas y en este tramo de 4,50 hay 2, porque la distancia entre ellas es 1,50 m. Entonces, definimos primero crear viga secundaria articulada, una viga paralela a X. Decimos que es IP300. IP300. Por supuesto, es pisos similares y hacemos lo siguiente. Dibujamos acá, dibujamos acá, dibujamos acá. Lo vamos a ir haciendo en cada uno de los tramos. Lo voy a hacer aquí. Y hacia el centro sé que hay huecos. Acá y acá, acá y acá. Esos elementos que acabamos de incorporar, intermedios, también le aplicamos un grupo. Es importante aplicarle grupos a estas vigas para poder cambiarlas. Y les asignamos un grupo de vigas de transferencia. Ahora me acerco y defino viga secundaria. Son, digamos, vamos a colocarlo aquí, 3 paralelas a Y, articuladas, IPE 400, IPE 140, perdón. ¿Por qué dijimos 300? Porque es la luz 600 entre 20 a 30 centímetros. Y aquí, como es 270 entre 20, estaríamos hablando de 135. Yo estoy colocando, en este caso, un IP 140. Me voy a acercar, perdón, voy a acercarme, voy a elegirla y hago así. Se vean cómo lo estoy haciendo. Perdón, aquí no. Aquí este tramo más corto. Lo voy haciendo en este sector. Paso por paso lo estoy haciendo con ustedes. Y después, en el tramo corto de 4,50 m, incorporo entonces solo 2 correas. Fíjense que cambié de 3 a 2. Como la sección que hemos incorporado de correa siempre es 140, selecciono la sección IPE 140 y le asigno un grupo de correas. De esa manera todo va quedando de la forma correcta. Le puedo quitar la sección y empiezo a ver la figura. ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido?
Es bastante simple, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo lo más didáctico posible. Por supuesto, guardamos. En la base, ahora quitamos la condición de pisos. Bueno, todavía no tenemos que quitar la condición de pisos similares. Vamos a todavía manejarla. Lo importante es colocarnos ahora en kilogramos centímetros. Kilogramos centímetros, más que me preguntan. Hasta ahora se entiende perfectamente. Ok, perfecto. Estamos en kilogramos centímetros y voy a definir la sección del deck. Esta sección del deck, tomo el deck 1 que aparece por defecto y le digo que es un deck de 12 centímetros. Fíjense, el deck normalmente es de 1.5 pulgadas. Es decir, la altura del canal. 1.5 pulgadas por 2.54 es lo que llamamos el HR, que normalmente eso es 3.8. Si queremos hacer una losa de 12, esto sería 8.2. El W sub R, dependiendo del fabricante, puede medir unos 6 centímetros. Y la distancia de aquí a acá puede medir unos 15 centímetros. Estamos trabajando con un stud para el conector de corte de 3/4. La altura, obviamente, si esto es 12, lo más que puede tener es 10 centímetros, porque tiene que quedar dentro del concreto. Y podemos trabajar con un FU de 4080, por ejemplo. Este peso por unidad de área es el peso de la lámina plegada. Peso de la lámina plegada que dependerá del fabricante. Aquí me preguntan, el peso por unidad de área corresponde al espesor. O sea, corresponde, el peso por unidad de área es el peso de la lámina metálica que sirve de encofrado. Lo que llamamos la losacero. Eso es un peso muy pequeño. Esto pesa 11.23 kilos por metro cuadrado. O sea, realmente es muy pequeño, ¿no? Un deck de 12. Déjame chequear que yo tenga ese deck. Sí, el deck de 12. Chequeando que tengamos lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo hago ahora? Me acerco hasta acá. Todavía estoy trabajando con pisos similares. Le digo crear áreas con un clic. Incluso antes, para que se me vea, entro al set building. Le digo object fill. Le digo entonces ahora crear áreas con un clic, deck 12. Y voy incorporando de esta manera. Cada sector hago un clic perpendicular, fíjense, a las correas. No hago el clic aquí porque se pondría completo. En vez de utilizar crear áreas en un clic, tomo la de arriba, dibujar rectangular y lo que hago es arrastrar. De esta forma, en esta ventana, que también podemos ver el Object Field, fíjense, empezamos a apreciar toda la estructura 3D. Toda la estructura 3D. Guardamos. ¿Estamos bien? Todo perfecto. Entonces, ahora le quito la condición de pisos similares y le vuelvo a poner un piso, porque entonces voy al nivel base, selecciono todos los nodos y le digo que a esas juntas le aplico una restricción de empotramiento. Y ya empezamos a ver entonces nuestros elementos empotrados. Fíjense, va a ser interesante entonces definir lo siguiente. Cuando estudiamos el sistema SMF, nos dimos cuenta que podíamos cumplir el criterio columna fuerte, viga débil, cuando la columna estaba respecto a su eje mayor, pero no así respecto al eje menor. De hecho, las conexiones precalificadas a momentos están para el eje mayor y no para el eje menor. ¿Qué implica entonces?
implica que yo debería seleccionar el grupo de vigas en X, y a esas vigas asignarles un release de momento. Es decir, hacer que las vigas que están en X estén articuladas. Al estar articuladas, no le transmiten momento a la columna y por consiguiente nunca se activa una situación de columna fuerte viga débil. Ahora, si nosotros dejamos esto así, se volvería un mecanismo porque no habría sistema resistente a sismo en la dirección transversal. Entonces, ¿cuál sistema proponemos? Ya que las vigas las hemos articulado en sus extremos con conexiones simples a corte. Empezamos a incorporar, por ejemplo, en el eje 1, voy a colocar la planta aquí. En el eje 1, ahora ubico el eje 1. Y acá empiezo a incorporar arriostramientos. Por ejemplo, si me sigo el patrón de los arriostramientos, fíjense que para una longitud de 3,40 m y longitud de 6 metros, que coincide con este ejemplo, puedo trabajar con arriostramientos 140, 160, porque son los que cumplen por esbeltez, como mínimo. Entonces puedo venir acá y hacer lo siguiente. Vean, crear arriostramientos en región. Estoy en este pórtico. Puedo decir que voy a trabajar con B invertida, un perfil HE 140B articulado en los extremos. Y hago así. Y luego trabajo con B. Si vemos a lo que queremos llegar, vean la ubicación de los arrastramientos. Los hemos ubicado en este eje, luego en este eje, en el medio y en estos ejes. Es decir, lo ubiqué en este eje 1, pero cuando avanzo al eje 2, para no entorpecer la circulación propia del edificio, o sea, pues aquí estamos en fachada, estamos buscando fachada, es decir, lo colocamos aquí, lo colocamos acá, y luego en este eje, en este eje, en este eje y en este eje, porque representa la fachada. Pero esta vez lo voy a hacer así. Coloco un perfil 160. Bueno, aquí lo puedo colocar un poco más grande, 180, porque esta longitud es mucho mayor. Esta longitud es mucho mayor, esto mide 4,50. Y lo voy a hacer Etzenback. Perdón, Etzen Forward. Y hago así. Y aquí Etzenback. Esto lo estoy haciendo en el eje 2. Y lo repito en el eje 3. Tomo este. Y luego Etzen Forward. Por supuesto, todo esto depende del proyecto que estemos haciendo. Luego, en el eje 5, vuelvo a incorporar el perfil 140. Ahí aceptamos, digamos, entorpecer un poco la circulación. Ve invertida. Acá es aquí. Ahí aceptamos entorpecer un poco la circulación, pero es parte de la negociación que uno puede tener con la arquitectura. Eso quizás está embutido en la pared, etcétera. Quizás ahí no hay paso como tal. Y lo que he hecho de este lado, de manera simétrica, lo incorporamos ahora también en el eje 7. Fíjense. Hacemos articulado, Etzen Forward. Siempre una disposición simétrica. Si coloco
de un lado hacia la derecha, del otro lado coloco a la izquierda. Avanzo. Tiene que haber muchos arrastramientos porque hemos colocado articulaciones en las vigas, en el eje, que se conectan en el eje menor. Y finalmente, acá, bueno, atrás, recuerden estas secciones las habíamos puesto más grandes, son 180. Las había dejado 140, vamos a colocarla más grande. HB 180. Vamos a chequear también las anteriores. Igualmente tienen que ser más grandes. Estos tienen que ser más grandes producto de la longitud, digamos, de la esbeltez. 180. Y al final colocamos otra vez 140. B invertida. Y B. ¿Cómo nos viene quedando la estructura? Hacemos extrusión 3D. Quitamos la losa. Y hacemos entonces el OpenGL. Y ahí está. Fíjense lo interesante de la estructura. No a tener diagonales en las fachadas. Solamente estamos colocando aquí internamente para perturbar lo menor posible la arquitectura y la circulación. Entonces, en esta dirección larga, digamos, se cumple todo lo que tiene que ver con SMF, respetando la relación con una fuerte viga débil y todo lo que involucra ese diseño. Y en la dirección corta hemos colocado conexiones articuladas que no transmiten momento, por lo tanto no hay conexiones a momento, son conexiones a corte, pero son las diagonales en varios ejes y dispuestas estratégicamente las que resisten la acción sísmica. Entonces, en una dirección cumplimos SMF y en esta dirección cumplimos SCBF. ¿Estamos claros?